Senador, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Un saludo especial a usted y a toda la mesa y a todos los oyentes. ¿Y usted cree que la actuación del doctor Efraín Cepeda no dio las garantías suficientes? ¿Qué opina usted? Yo creo que prácticamente todos los que íbamos a votar votamos. Estas son unas cuentas que se venían haciendo, ustedes mismos vieron durante las últimas semanas, estaba muy cerrado. Y lo que al final determina el éxito nuestro de la oposición y el hundimiento de la consulta es la aprobación de la apelación que revive la reforma laboral, que además termina siendo apoyada por el mismo gobierno. Es decir, gracias a que se revive la reforma laboral, muchos de esos indecisos terminan de no votar o votar con nosotros, teniendo en cuenta que no hace sentido tener una consulta popular sobre los mismos temas que versan una reforma laboral que vuelve a estar viva para la discusión. Segunda, son 1000 veces las que el pacto histórico, por ejemplo, Roy Barreras cuando fue presidente hacía eso y cosas peores. Pero en este caso el punto central es que votamos prácticamente todos, ¿no? Y así como Juan Fernando dice que pues se pudo haber esperado, ese tiempo que se pudo haber dado también era un tiempo que podía utilizar el gobierno para voltear a alguien, por ejemplo. Ahí estaba prácticamente todo el gobierno en pleno haciendo lo que los mandaron a hacer. Pero al final yo creo que el tema central, incluso lo reconoce Juan Fernando, igual hubiera perdido el gobierno si Marta Peralta hubiera votado y no sabemos si hubiera votado o no. Pero el punto central es que haber aceptado la apelación promovida por el mismo gobierno que revivió la reforma laboral hace que pierda total sentido la consulta popular. Primer punto. Y segundo, yo creo que la noticia es espectacular. Gran noticia para Colombia haber tumbado una consulta que al único que beneficiaba era Petro para hacer politiquería. Literalmente le salvamos 700.000 millones de pesos, por lo menos a Colombia, para que no se malgastaran para hacer politiquería. Imagínense ustedes a Petro utilizando esos recursos para hacer política sin resolver los problemas de los ciudadanos. Doctor Uribe, sobre los que no votaron, el argumento de varios senadores es que no tuvieron tiempo suficiente, porque si bien el reglamento del Senado dice que el presidente del Senado puede llegar hasta 30 minutos abiertas las votaciones, que lo cerró muy rápido, que quienes estaban en el recinto o arriba o alrededor no se dieron cuenta de cuándo comenzó la votación y que a los 3 minutos ya cerraron esa votación y que por eso no alcanzaron a votar. Usualmente es así, es decir, se demoran 3 minutos, 2 minutos, 4 minutos en votar un proyecto serio y grande como este, o se apresuró Cepeda cerrando la votación antes de lo que debería. Hola Vanessa, un saludo. Mira, ese argumento sería válido si la votación hubieran sido en total 53 o 45 o 60 senadores votando y hubiera faltado la inmensa mayoría. Pero vuelvo, repito, las cuentas que incluso ustedes como periodistas y los medios de comunicación tenían en la última semana era esa, eran 45, 49 para un lado, 49 para el otro, y era una cosa muy, muy, muy cerrada. Y al final terminó sucediendo eso. Y vuelvo, repito, claro que lo han hecho, claro que Roy cuando era presidente lo hacía, y claro que ha pasado 1000 veces. La norma dice hasta 30 minutos, no dice un mínimo. Pero lo otro es que ya oía yo el análisis de Juan Fernando y valdría la pena decir que de los que no votaron, la única que eventualmente hubiera podido votar, que entendemos que no estaba en el Congreso en ese momento, que tendría que haberse desplazado, dicen, no me consta, es Marta Peralta del Pacto. Pero, por ejemplo, fue Lantala, del que mencionó varias veces Fernando hace unos minutos, es un congresista de Nariño, cercano al gobierno, pero que no estaba acompañando al gobierno. Es más, para que ustedes recuerdan, este es un senador que al final fue el senador que terminó avalando la reforma pensional. Ustedes recuerdan que le hicieron una serie de compromisos para incluir unos artículos, pero después cuando la pensional llegó a la Cámara le hicieron conejo. Entonces, están pensando que ese mismo, al que ya le hizo conejo este gobierno, iba a ir a votar. Probablemente no, no sé. Pero ese, por ejemplo, no es un voto que estaba esperando el gobierno. Y el resto de los votos, con la excepción de Angélica Lozano, que abiertamente no quería votar esa consulta, el resto de los votos eran votos de partidos de Cambio Radical y de Conservador, si no estoy mal. Entonces, al final, no es verdad que no fueron a votar. Esos que no votaron, entiendo, en el Conservador y Cambio Radical, pues no iban a votar así se demorara 40 minutos. Es decir, la consulta se iba a ganar. Y donde radica el triunfo de la oposición es que el mismo gobierno promueve
revivir la reforma laboral. Y yo le pregunto a los oyentes, ¿qué sentido tiene hacer una consulta popular de una reforma que todavía se discute en el Congreso? Es realmente lo que termina cambiando algunos indecisos, podría decir cuáles, y no me voy a tomar el atrevimiento de exponer a esas personas, pero hay unos indecisos que nos dicen, si se aprueba la apelación, nosotros votamos que no la consulta, porque no tiene sentido. Diana Saray, la escucha el senador Miguel Uribe. Senador, pero ¿por qué no permitir esa apelación que pidió, por ejemplo, María José Pizarro en ese momento para tener serenidad, para tener tranquilidad de que los votos estaban o no estaban? ¿Por qué ese afán de cerrar tan rápido y no permitir esa apelación? A ver, entiendo que la apelación, se pueden apelar decisiones de la mesa directiva, pero no decisiones de la plenaria, son dos cosas diferentes. Incluso en ese momento diría yo, de turbulencia, una vez se hizo la votación, había varias personas diciendo eso, diciendo es que no se puede apelar porque la apelación, vuelvo y repito, versa sobre una decisión de la mesa directiva, pero no la apelación sobre la votación de la plenaria. Es decir, si la plenaria se manifiesta, usted no puede apelar. ¿Y ante quién apela si la plenaria es la máxima instancia? Es más, ayer se demostró una decisión de una comisión, la comisión séptima que archivó la reforma laboral, se apeló ante la plenaria, y la plenaria es el pleno del Senado. En este caso, si el pleno del Senado toma una decisión, ¿ante quién se apela? Entonces no aplica. Pero lo segundo, ayer yo estuve ahí muy cerca a esa turbulencia que se generó. Yo tengo que decir que parte del problema fueron ellos mismos. Ellos no dejaban hablar. Asumamos por un minuto que había que hacer apelación. No dejaban al secretario hablar. Ustedes vieron la agresividad en contra del secretario, le rompieron o le quitaron las hojas. No había ninguna posibilidad. Si el secretario puede decir el resultado de ese, y si se dan las garantías por parte del gobierno, se permite la discusión si se quiere, si volvemos a votar, si no volvemos a votar, si se puede, si no se puede, si fue mucho tiempo, poco tiempo. Pero cuando llegan con esa turba, digamos, a la mesa directiva, el mismo Efraín no tiene nada más que hacer. Ustedes vieron, ¿qué va a hacer Efraín si no dejaban hablar? Pues al final le reporta el resultado y se acabó. Senador Miguel Uribe, muchas gracias, muy amable. Estaremos toda la mañana conversando de esto para que los colombianos entiendan en dónde estamos y para dónde vamos. Muy amable. Gustavo, simplemente, nuevamente para decir, gracias a usted por este tiempo y esta oportunidad de explicar lo que sucedió, pero lo importante es que fue una buena noticia para Colombia. La consulta popular no resolvía los problemas, profundizaba el desempleo, la informalidad, la incertidumbre, y al único que beneficiaba era Gustavo Petro, que quiere utilizar nuestros impuestos, los de los colombianos, para hacer politiquería. Por favor, abramos los ojos. Esta era una trampa, una estafa, una emboscada. Ahora a discutir una vez más la reforma laboral, que a propósito nosotros hemos estado siempre abiertos al debate. Hemos sido propositivos, a cada crítica la hemos acompañado con una propuesta. Y lo que queremos son cambios que mejoren el país, no ideologías trasnochadas que destruyan a Colombia. Gracias, senador, muy amable.